Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su atención. Les deseo muchos éxitos en este nuevo día, en esta jornada de estudios. Espero que hayan tenido unas merecidas vacaciones, un buen descanso y que en esos días que estuvimos pues en descanso, la reflexión haya estado, ¿verdad? Y nuestra fe esté muy alta por sobre cualquier situación que estemos atravesando. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por ser parte de este privilegiado grupo de estudio que estamos compartiendo con el objetivo de que ustedes se sometan muy pronto al estudio y al examen, ¿verdad? De su fase pública y de su fase privada, para que ustedes puedan tener y rendir un examen con mucha excelencia. Vamos entonces a mencionar lo relativo al presente curso. Estamos en el curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo. El código del curso es FG 747 y nos encontramos abordando ya en la semana número 9 y pues por ende estamos en la clase número 9. El tema que estaremos abordando en la presente clase se denomina la relación funcional con el servicio civil desde el punto de vista, ¿verdad?, del derecho administrativo, y también estaremos conociendo los actos administrativos. Vamos entonces a iniciar la clase, y para iniciar es importante que mencionemos el objetivo de la clase para que todos conozcamos qué es lo que esperamos en esta actividad y que pues tomemos en cuenta, ¿verdad?, que como en cada una de las clases que compartimos, al final de la actividad estamos dejando una serie de 10 preguntas para cada uno de ustedes, para que ustedes las respondan y ustedes puedan cumplir, ¿verdad?, con la parte de la clase. Cabe mencionar que las respuestas están dentro del contenido de la clase, pero también como buenos profesionales y como buenos estudiantes de esta carrera tan importante como lo es Ciencias Jurídicas y Sociales, hagamos uso de la interpretación jurídica, de esa buena lógica jurídica dentro del contexto de esa unificación de la parte teórica, ¿verdad?, de la parte doctrinaria y también de la parte legal. Vamos entonces a mencionar el objetivo de la clase. Nos espera un buen tiempo para que podamos compartir un ciclo que vamos a dividir en diferentes aspectos para que ustedes tengan toda la información atendiendo a la sugerencia que nos hace nuestro programa de estudios. Vamos entonces a mencionar el objetivo de la clase, el cual es que los estudiantes dentro de la inducción, ¿verdad?, para su examen técnico profesional, conozcan la relación funcional que la administración pública tiene con el servicio civil y a la vez conozcan y dominen los actos administrativos, sus características y sus elementos. Esos son los temas que estaremos abordando en la presente clase. Sin embargo, cabe mencionar que en la última clase que compartimos, en la clase número 8, me comprometí con ustedes para que tuviéramos un resumen, un análisis así muy breve de nuestra ley de contrataciones del Estado. Recuerdan ustedes que estuvimos abordando el tema directamente en cuanto a los contratos administrativos en la clase número 8 y espero que tengamos al alcance nuestra ley. Para quienes no la tienen, no importa, ustedes pueden hacer una serie de anotaciones, va a ser muy breve, ¿verdad?, para que no dejemos ese espacio sin tocarlo. Sin embargo, estimados profesionales, cabe mencionar que cada uno de los procedimientos que nos remite nuestro programa, de acuerdo al estudio que estamos llevando, nos remite inmediatamente a lo que son los procedimientos, la parte procesal que estaremos abordando pronto. En cuanto estemos cerrando ciclos, cerrando etapas, estuvimos evaluándonos de la primera parte. En cuanto al primer examen parcial, si lo podemos mencionar de esa manera para irlo dividiendo. Y la segunda parte también estaremos tratando de abordar no solo la parte teórica, sino que también poder introducir inmediatamente lo que es la parte procesal. Pero la última etapa sí me gustaría que conociéramos ya el procedimiento como tal, procedimientos administrativos que nos permitan conocer cuando pues nos somotamos, ¿verdad?, a poder ejercer esta bendecida profesión, una profesión tan importante, y que pues también conozcamos, ¿verdad?, lo que, como mencionamos, como buenos guatemaltecos, lo que hay afuera, debemos conocer y saber a lo que nos exponemos como buenos profesionales y como buenos juristas. Vamos entonces a agradecerle principalmente a Dios que nos ha permitido tener la oportunidad de estar en este grupo. Veo que tenemos una buena cantidad de estudiantes, de profesionales de otras carreras. Sé que nos acompañan profesionales en otras ciencias, en otras carreras. Sean bienvenidos. Es un gusto para mí poder compartir con cada uno de ustedes y que tengamos un bonito grupo atendiendo, ¿verdad?, que nos encontramos en diferentes espacios, en diferentes departamentos
departamentos y pues en cada uno de los espacios que estemos, que tengamos la profesión y que tengamos el estudio correcto atendiendo a la presente clase. Vamos entonces a iniciar y antes de conocer, ¿verdad?, lo relativo a la relación funcional con el servicio civil, brevemente estaremos compartiendo aspectos relevantes de la Ley de Contrataciones del Estado que quedó pendiente en la última clase, considerando que es importante que le demos la secuencia correcta, atendiendo a que ustedes deben de tener un estudio completo para poder abordar el tema de su examen, de cuando se sometan y que ustedes puedan dominar los aspectos importantes de esta rama tan trascendental del derecho. Vamos entonces a socializar aspectos puntuales en cuanto a la Ley de Contrataciones del Estado. Es importante mencionar entonces que estaremos abordando brevemente, ¿verdad?, este tema. Es un tema que nos llevará a conocer, ¿verdad?, procedimientos y procesos en cuanto a las licitaciones y cotizaciones también, ¿verdad?, más adelante en cuanto lo pongamos en práctica en la parte administrativa procesal. Sin embargo, lo vamos a mencionar. Posteriormente también nos vamos a conocer la relación funcional que existe en cuanto al servicio civil y el derecho administrativo, y también ahí estaremos abordando una ley muy importante, la Ley de Servicio Civil, y también estaremos conociendo lo relativo directamente a lo que son los actos administrativos. Vamos entonces a conocer lo relativo a la Ley de Contrataciones del Estado, y espero que la tengan, y para quienes no la tienen pueden hacer las anotaciones posteriormente. No vamos a profundizar mucho, sin embargo, sí es importante que conozcamos a qué se refería el tema que estuvimos tocando en la clase número 8, recuerdan ustedes, y yo quedé pendiente con ustedes de que tocáramos este tema al inicio de la clase número 9. Como ustedes se podrán dar cuenta, estamos próximos nuevamente a evaluarnos, ¿verdad?, de la segunda etapa, a que nos sometamos, ¿verdad?, a exponer los conocimientos, esa buena lectura que hemos hecho de las leyes, de la doctrina, que no nos quedemos únicamente con las clases que compartimos con el docente en las diferentes áreas que ustedes llevan en modalidades, sino que también ustedes por su cuenta hagan un estudio profundo de cada una de las ramas del derecho. Consideremos entonces que pues el buen estudiante, el buen docente, el buen profesional, el buen abogado se hace cada día y nunca dejamos de ser estudiantes. Dentro de nuestra profesión nunca dejamos de ser buenos estudiantes. Tenemos que prepararnos cada día, tenemos que actualizarnos en cada ambiente, en cada etapa, y por eso es que nunca dejamos de ser estudiantes. Vamos entonces a mencionar lo relativo a la Ley de Contrataciones del Estado y también su reglamento, que es el decreto número 57-92, para que ustedes lo anoten. Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. Y dentro de algunos considerandos que mantiene esta ley, hace énfasis en que las contrataciones administrativas se encuentran en diferentes cuerpos legales. Así es, efectivamente, con criterios que se han considerado de cierta manera como obsoletos, que no permiten el desarrollo eficiente de la administración pública, siendo necesario, ¿verdad?, emitir una única ley de fácil aplicación, y esto permite, ¿verdad?, decretar esta nueva Ley de Contrataciones del Estado con el decreto número 57-92. Vamos entonces a conocer lo relativo al artículo número 1 de esta ley, y en el artículo número 1 podemos encontrar el objeto de la ley haciendo mención de lo siguiente: la compra, venta y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios que requieran la intervención de los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales se sujetarán a la presente ley y a su reglamento. Seguidamente menciona que las donaciones que a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades hagan, personas, entidades, asociaciones u otros estados o gobiernos extranjeros, se regirán únicamente por lo convenido entre las partes. Cabe mencionar entonces que el mismo artículo menciona que si tales entidades o dependencias tienen que hacer alguna aportación, a excepción de las municipalidades, previamente oirán al Ministerio de Finanzas Públicas. Y en el último párrafo del mismo artículo menciona que en lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala sea parte, las disposiciones contenidas en la presente ley
y reglamentos de la materia se aplicarán en forma complementaria siempre y cuando no contradigan los mismos. Esto es en cuanto al artículo número 1 de la Ley de Contrataciones del Estado. En cuanto a su objeto, más adelante, como le he mencionado anteriormente, estaremos también abordando esta ley y muchas leyes que nos recomienda nuestro programa. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las leyes conexas que nos permite la fase del derecho administrativo concatenar, ¿verdad?, complementar con procedimientos en base a otras leyes que también estaremos mencionando más adelante. Por eso es que menciono que al culminar esta segunda etapa, ¿verdad?, de nuestro estudio, la última etapa sí me gustaría, si fuera viable, que la pudiéramos realizar únicamente de forma práctica, que entremos a conocer aspectos tributarios, que entremos a conocer aspectos penales, que entremos a conocer diferentes vínculos que existen en cuanto a otras ramas del derecho por aspectos procedimentales con relación a la rama del derecho administrativo, iniciando con el procedimiento, con el proceso administrativo, ¿verdad?, como tal, como punto de partida. Pero eso es algo que más adelante estaremos socializando con cada uno de ustedes. Vamos entonces ahora a mencionar lo relativo al artículo número 3, también de la misma ley. Estamos, para quienes se acaban de incorporar, estamos socializando brevemente algunos aspectos de la Ley de Contrataciones del Estado. Vamos a mencionar en cuanto al artículo número 3, ahí nos remite inmediatamente a conocer aspectos en cuanto a la disponibilidad presupuestaria, y menciona que los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, así como las unidades ejecutoras y las municipalidades a que se refiere el artículo número 1 o el primer artículo de dicha ley, podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta con las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para las adjudicaciones definitivas y firma de los contratos, sí se requerirá la existencia de partida y créditos presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal correspondiente. Para quienes se desenvuelven profesional y laboralmente dentro de ámbitos a los que tienen efectos y aplicación continua a la Ley de Contrataciones del Estado, mis felicitaciones. Sé que conocen mucho de esta área, sé que dentro de este grupo hay muy buenos profesionales, incluso hay colegas, ¿verdad?, y licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Mis respetos para cada uno de ustedes y los invito a que este anhelo que tenemos, ¿verdad?, de poder cumplir una meta más en cuanto a poder profesionalizarnos como buenos abogados y notarios, lo hagamos afuera, lo hagamos en la calle, como se dice comúnmente, con mucha integridad, con mucha honorabilidad, atendiendo a que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de violencia, y que muchos profesionales, pues, son sometidos a situaciones, ¿verdad?, que se ven en perjuicio de su integridad física y pues también en forma violenta, y pues es importante de que consideremos que siempre y cuando nos profesionalizamos, ¿verdad?, como buenos abogados y notarios, sabemos que tenemos que cumplir en el ejercicio de nuestra profesión atendiendo a nuestro código de ética que pues se nos hace mención. Vamos entonces a también a socializar lo relativo al artículo número 4 de nuestra Ley de Contrataciones del Estado, y en este artículo logramos encontrar lo relativo a la solicitud de compra directamente, ¿verdad? Podemos mencionar la programación de negociaciones que se hace de acuerdo a al denominado POA. Recuerdan ustedes que tenemos un POA como tal, y menciona que para la eficaz aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, las entidades públicas, los entes del inicio del ejercicio fiscal, deberán programar las compras, suministros y contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo. Esto se hace atendiendo al conocido ya como POA, ¿verdad? Atendiendo a la solicitud de compra que nos remite el artículo número 4 de la programación de negociaciones. Y también los invito a que consideremos el artículo número 9. En el artículo número 9, estimados profesionales, encontramos los órganos competentes, ¿verdad? Y podemos mencionar las autoridades superiores en este aspecto. Hace énfasis el artículo número 9, que fue reformado por el artículo número 1 del decreto número 34-2001 del Congreso de la República, y menciona lo siguiente: corresponde la designación de los integrantes de la Junta de Licitación y la aprobación de la adjudicación de toda licitación a las autoridades superiores siguientes, y hace mención
que se relaciona con los artículos 1, inciso A, artículo 2 y 78 del reglamento. Para compartir con cada uno de ustedes, me permito compartir, ¿verdad?, que sí he sido parte de juntas en cuanto a licitación y son procesos muy amplios, son procesos a los que hay que darle la lectura correcta con la solemnidad que se merece, atendiendo a que se suscriben actas importantes que permiten, ¿verdad?, reflejar que se ha hecho el procedimiento con transparencia de acuerdo a la ley y es muy importante que conozcamos. Me parece que la rama del derecho administrativo es una rama del derecho en las que me he podido desenvolver personalmente y que espero pues que podamos compartir lo poco que sabemos con cada uno de ustedes para que cuando ustedes también puedan ejercerlo, como buenos profesionales sepan que los plazos, sepan que todos los efectos jurídicos que conllevan los procedimientos administrativos, debemos de asesorar a nuestros clientes con mucha eficacia, atendiendo al principio también de celeridad. Vamos entonces a mencionar el artículo número 9 y en el numeral 1 hace mención que para los organismos legislativos y judiciales, cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales al presidente del organismo legislativo o del organismo judicial. Menciona entonces que en cuanto a ello, hace énfasis en cuanto a corresponde la designación de los integrantes de la Junta de Licitación y la aprobación de la adjudicación de toda liquidación a las autoridades como corresponde. Y en ese mismo orden, hace una secuencia, ¿verdad?, de autoridades, de dependencias, de entidades estatales a las que se remite para conocer de aspectos directamente en cuanto a los rubros. Y podemos encontrar en cuanto al nombramiento de la Junta, nos remitimos al artículo número 10 y al artículo número 11. En cuanto al artículo número 10 menciona en cuanto a los miembros que integran la Junta y en el artículo número 11 hace la integración de la Junta de Licitación. En cuanto al nombramiento de Junta para recibir, para calificar y para adjudicar esta contratación del Estado, considerando que en la clase número 8, atendiendo a la semana número 8, estuvimos abordando el tema de los contratos administrativos. En el artículo número 15, podemos mencionar lo relativo a la integración de la Junta de Cotización en cuanto al nombramiento de la Junta y en el artículo número 16 también menciona lo relativo a la competencia de la Junta de Cotización. Esto, estimados profesionales, lo menciono como punto de partida, culminando la fase de la semana número 8, de la clase número 8, con el objetivo de que cuando entremos a conocer esta ley por aspectos procedimentales directos, ustedes sepan que debemos de tenerla al alcance, que debemos dominar los aspectos importantes y que ustedes pueden iniciar con la lectura de estos artículos tan importantes para considerar, tener una base, una noción de los procedimientos de licitación y de cotización que estaremos abordando. También en el artículo número 18 en el 18 y en el 19 podemos mencionar la elaboración de las bases, ¿verdad?, de acuerdo a los documentos que se establecen para poder llevar a cabo estos importantes procedimientos. Y también en el artículo número 21 tenemos lo relativo a la aprobación de las bases como tal, ¿verdad? Y tenemos el artículo número 23 en cuanto a la publicación, ¿verdad?, que se deberá hacer atendiendo a la convocatoria directa. Luego nos vamos al artículo número 24, que en ese mismo orden podemos mencionar lo relativo a recibir las ofertas, plazos. Tenemos el artículo número 25 en cuanto a la presentación de una sola oferta por persona. Hago mención de estos artículos para que los leamos por nuestra cuenta, los invito a que los leamos y les agradecería que así lo hiciéramos para poder iniciar con el estudio de este procedimiento. En el artículo número 27 de la Ley de Contrataciones del Estado encontramos todo lo relativo a las aclaraciones y a las muestras, considerando que la Junta podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones y muestras que considere pertinentes, siempre y cuando no se refieran a requisitos y condiciones relacionadas con la compra o contrataciones de lo que se trate. En el artículo número 28 de la Ley de Contrataciones del Estado encontramos lo relativo a los criterios de calificación, ¿verdad?,
por ejemplo, en cuanto a que el oferente proponga el precio, la calidad, la experiencia y la garantía total que ofrece al Estado de acuerdo a sus servicios y a los productos. Y en ese mismo orden nos vamos al artículo número 30, y aquí encontramos lo que concierne al cumplimiento de los requisitos previamente establecidos y a esa verificación de requisitos. En el artículo número 31 encontramos, ¿verdad?, la propuesta en cuanto a un solo oferente, y en el artículo número 32 encontramos lo relativo a la ausencia de ofertas. En el artículo número 33 podemos encontrar lo concerniente a la adjudicación, y en el artículo número 36 podemos encontrar lo relativo a la elevación del expediente, ¿verdad?, de acuerdo a la aprobación de esa adjudicación que ya se hiciera, de acuerdo a la publicación que se hace en el sistema de Guatecompras. Esto es en cuanto a la Ley de Contrataciones del Estado. También podemos mencionar lo que encontramos en el artículo número 37, que es el derecho de prescindir. Y en ese sentido podemos decir y podemos mencionar que los invito a que le demos lectura a los artículos que he mencionado. Por favor, les pido y les agradeceré que lo leamos, considerando que estamos previo a entrar a conocer aspectos puramente procedimentales, ¿verdad? Y la parte procesal de este estudio que hemos venido manejando de conformidad con pues la rama del derecho administrativo. Ahora sí nos vamos, dejamos ya de lado, ¿verdad?, lo que es la Ley de Contrataciones del Estado, decreto número 57-92 del Congreso de la República y su reglamento. Los invito, por favor, a que si anotaron los artículos que he mencionado, los leamos, le demos una lectura exhaustiva a esos artículos, que conozcamos cuáles son los aspectos principales de la Ley de Contrataciones del Estado y que dominemos estas etapas tan importantes. Cabe mencionar que estaré considerando, ¿verdad?, que hagamos un resumen de todo esto que hemos mencionado en cuanto a la ley para poderlo aplicar correctamente en el procedimiento que corresponde de acuerdo a la semana que nos corresponde. Ahora sí, estimados profesionales, como punto número 2, podemos remitirnos inmediatamente a la relación funcional que tiene la administración pública con el servicio civil. En ese sentido, por favor, les pido que nos remitamos inmediatamente a darle lectura a lo que tenemos en pantalla, y podemos mencionar que la relación funcional es el vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares que pasan a formar parte del servicio civil desde el momento que inician en el ejercicio del cargo público hasta la entrega del mismo. Cabe mencionar entonces que se hace una buena relación en cuanto a esta parte jurídica y esta parte laboral, atendiendo a la relación funcional con el servicio civil. Nuevamente mencionar, ¿verdad?, que la relación funcional que se tiene es ese vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares, ¿verdad?, que pasan a formar parte del servicio civil desde el momento que inician en el ejercicio del cargo público, podemos mencionarlo así, hasta la entrega del mismo. Vamos entonces a continuar y nos vamos ahora inmediatamente a conocer una ley. Espero que ustedes anoten. Tenemos la Ley del Servicio Civil, decreto número 17-48 del Congreso de la República de Guatemala, y espero que ustedes puedan obtenerla. Si en este momento no la tienen al alcance, espero que ustedes puedan hacer algunas anotaciones, ¿verdad?, que es como un espacio identificándolo como un segundo aspecto de los temas que estamos tocando en la presente clase en cuanto a la Ley del Servicio Civil, abordándola por aspectos puramente administrativos de conformidad con la materia que estamos estudiando. Vamos entonces a conocer algunos antecedentes. Tenemos en pantalla ciertos antecedentes en cuanto a la Ley del Servicio Civil, decreto número 17-48 del Congreso de la República. En ese momento, ¿verdad?, en cuando entra en vigor esta importante ley, se menciona que los trabajadores de la administración pública son regulados por la Ley del Servicio Civil, decreto 17-48
48 del Congreso de la República, norma que se encuentra en vigor desde el 23 de mayo del año 1968. Esto es únicamente a manera de tener una noción en cuanto a cómo fue que entra en vigencia esta importante ley, considerando que debemos estudiar la relación que existe, ¿verdad?, con o entre el servicio civil y la administración pública. Por eso es que me he permitido compartir con ustedes este decreto número 17-48, lo tenemos en pantalla nuevamente, ¿verdad? Y que es la conocida ya como Ley de Servicio Civil. Nuevamente mencionando para quienes se desenvuelven en ámbitos que tienen relación directa con esta normativa, pues este conocimiento de ustedes que es muy amplia, es de aplicación obligatoria y también es de observancia obligatoria desde el ámbito laboral, desde el ámbito administrativo y pues también desde el ámbito del servicio civil estatal. Vamos entonces a conocer un poco con relación a esta ley tan importante, mencionando que el propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores, con el fin de garantizar su eficiencia y asimismo asegurar a los mismos de conformidad con la justicia y el estímulo en su trabajo, así como establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración de todo el personal estatal. Vamos entonces a extraer elementos esenciales de este apartado que le hemos dado lectura para que conozcamos a profundidad cómo manejarlo con palabras un poco menos complejas. El propósito de la ley, entonces, de la Ley del Servicio Civil, decreto número 17-48, cabe mencionar que es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores. Este es el objetivo principal o propósito general de esta ley. Y asimismo se puede mencionar que la finalidad es garantizar eficiencia y asimismo, ¿verdad?, asegurar que de conformidad con la justicia y el estímulo en el trabajo, ¿verdad?, así como establecer normas para la aplicación de un sistema de administración pública. Esto es en cuanto a la Ley del Servicio Civil, decreto número 17-48. Los invito, por favor, a que la logremos adquirir, a que la descarguemos si ustedes así lo están manejando de forma digital, virtual. Sin embargo, sí recomiendo personalmente que utilicemos procedimientos que se han considerado de cierta manera pues obsoletos, pues aunque en la actualidad no debería de ser así, que tengamos nuestra propia biblioteca jurídica física, que logremos adquirir nuestras leyes de forma física, no solo por aspectos de ir considerando hacer las anotaciones en donde corresponde, también concatenar las leyes, ¿verdad?, atendiendo a esos procedimientos que aplicamos por nuestro propio análisis, por nuestro propio criterio, pero sí os recomiendo que lo tengamos de forma física para que en el momento que logremos consultarlo, tengamos la ley ahí y pues sepamos, ¿verdad?, que encontramos todo de una forma pronta e inmediata. Vamos entonces a mencionar algunos aspectos de la ley y es importante que previo a que entremos a conocer la ley, mencionemos que esta ley ha sido de cierta manera considerada como obsoleta porque se ha mencionado, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho de esta ley, que luego de 50 años sin ninguna reforma, el contexto en el cual fue concebida la normativa ha cambiado considerando, ¿verdad?, que se han modificado ciertos renglones, ciertas condiciones, ciertos estándares de calidad en cuanto a competencias laborales e incluso en cuanto a cantidades. Por esta razón se ha considerado como que la ley del servicio civil se ha manejado de una manera, ¿verdad?, un poco obsoleta en cuanto al tiempo, al plazo, en cuanto entró en vigor. Vamos a considerar aspectos relevantes de esta ley entonces. Los invito a que hagamos uso, ¿verdad?, de esta ley, a que la compremos, a que la descarguemos, a que la logremos adquirir para tenerla dentro de nuestra propia biblioteca jurídica. Vamos entonces a mencionar qué entidades están sujetas a las normas de la Ley del Servicio Civil. Entidades que están sujetas a las normas de la Ley del Servicio Civil y podemos mencionar al respecto lo siguiente. Se sujetarán todas aquellas que no cuenten con un ordenamiento jurídico propio que regule las normas que rigen
las relaciones laborales. Voy a mencionarlo de nuevo. ¿Qué entidades se sujetan a las normas de la Ley del Servicio Civil? Y podemos mencionar entonces que se sujetarán todas aquellas que no cuenten con un ordenamiento jurídico propio que regule las normas que rigen las relaciones laborales. En este sentido, le damos continuidad a lo que establece la propia ley. En el mismo orden, como en cada una de las clases, yo siempre los invito a que leamos doctrina, que en el estado y en el tiempo en que nos encontramos actualmente, sé que a todos podemos considerarnos en el sentido de que tenemos buenos libros, tenemos buen contenido doctrinal para que le demos lectura a la rama del derecho administrativo. Atendiendo a los considerandos que menciona esta importante ley, como es la Ley del Servicio Civil, podemos mencionar entonces que en el momento en que se considera la incorporación de esta normativa dentro del grupo de leyes del Estado de Guatemala, se menciona que es urgente mejorar la administración pública estableciendo un sistema técnico, armónico, dinámico y eficiente de la administración del personal a su servicio para garantizar al país el desempeño económico y efectivo de la labor institucional del gobierno en beneficio de todos los sectores nacionales. Es por esta razón que entra en vigor la presente ley denominada Ley del Servicio Civil. Asimismo, podemos mencionar en el artículo número 1 de esta ley el objeto y el cual es el siguiente. Carácter de ley, se puede mencionar que esta ley es de orden público y los derechos que consigna son garantías mínimas irrenunciables para los servidores públicos susceptibles de ser mejoradas conforme a la necesidad y posibilidad del Estado. Y en el artículo número 2 encontramos el propósito u objeto de la ley y podemos mencionar lo siguiente. Para que ustedes vayan anotando y para quienes no la tienen en este momento puedan trasladar esta información a su ley en físico, considerando que si lo dejamos únicamente con la lectura de forma virtual o de forma digital, ¿verdad? O de forma electrónica en cuanto a la ley y hacemos las anotaciones en otros apartados, es muy difícil que luego lo logremos trasladar o unificar de forma digital. Por esa razón, considero que ustedes vayan haciendo, si no tienen la ley en físico en este momento, vayan haciendo las anotaciones y pues inmediatamente lo trasladen a su propia ley. Objeto de la ley, tenemos el artículo número 2, tenemos el propósito de la ley mencionando lo siguiente. El propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar a los mismos justicia y el estímulo en su trabajo y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración del personal. Esto es en cuanto al objeto de la ley, considerando el artículo número 2. Y nos vamos con el artículo número 3 y ahí podemos encontrar los principios propios de la Ley del Servicio Civil. En ese artículo encontramos los principios propios. Les pido por favor que en este artículo me pongan mucha atención y que vayamos anotando en el artículo que corresponde, ¿verdad? El principio al que vamos haciendo énfasis para que ustedes lo vayan considerando, lo vayan individualizando, lo vayan identificando y logremos responder correctamente a las preguntas al final de la presente actividad. Vamos entonces con el artículo número 3 de la Ley del Servicio Civil y mencionamos lo relativo a los principios de la siguiente manera. Son principios fundamentales de esta ley lo siguiente. En el numeral 1, en el número 1, ¿verdad?, del artículo número 3, en cuanto a los principios, encontramos el principio de derecho de optar a cargos públicos. Repito, en el número 1, numeral 1 del artículo número 3 de la Ley del Servicio Civil encontramos el principio del derecho de optar a cargos públicos. Tenemos el derecho de optar a cargos públicos atendiendo al principio relativo al mismo, identificándolo en el numeral 1 del artículo número 3. Le damos lectura, por favor, mencionando lo siguiente.
todos los ciudadanos guatemaltecos tienen derecho a optar a cargos públicos y a ninguno puede impedírsele el ejercicio de este derecho si reúne los requisitos y calidades que las leyes exigen. Dichos cargos deben otorgarse atendiendo únicamente a méritos de capacidad, preparación, eficiencia y, muy importante, honradez. Vamos entonces al número 2 o numeral 2 del artículo número 3 y en ese numeral 2 encontramos el principio de la no discriminación, por favor. Anotemos, por favor, en el artículo número 3 tenemos lo relativo al principio de no discriminación en el número 2 de dicho artículo y le damos lectura inmediatamente. Leamos entonces y para continuar podemos mencionar que para el otorgamiento de los cargos públicos no debe hacerse ninguna discriminación por motivo de raza, por motivo de sexo, por motivo de estado civil, por motivo de religión, por motivo de nacimiento, posición social o económica u opiniones políticas. El defecto físico o dolencia de tipo psiconeurótico no es óbice para ocupar un cargo público siempre que estos estados no interfieran con la capacidad de trabajo al cual sea destinado el solicitante o a juicio, ¿verdad?, de la Junta Nacional del Servicio Civil. Este aspecto es muy importante hoy por hoy, considerando que sea dentro de la gama tan amplia que tenemos de observancia obligatoria en cuanto a la normativa nacional. También es importante mencionar que dentro del compendio de las leyes también es importante la observancia obligatoria de lo relativo a los derechos humanos, ¿verdad?, internacionales, que se han logrado incorporar dentro de nuestra jerarquía de leyes con una observancia tan puntual, tan obligatoria, y que en ese mismo sentir se hace mención que en los cargos públicos actualmente tenemos a buenos profesionales, tenemos a buenas personas que, si bien es cierto, pudieran considerarse que encuadran dentro del número 2 del artículo número 3, son personas con mucha excelencia, con mucha eficiencia y que se han considerado que pueden y deben de ser incorporados dentro del sistema administrativo para poder ejecutar las funciones como corresponde. Es importante mencionar entonces que atendiendo al principio de la no discriminación, no se puede discriminar a una persona actualmente atendiendo a lo que establece la ley por razones de raza, por razones de sexo, por razones del estado civil, por razones de la religión, por razones de nacimiento, posición social, posición económica, por su opinión política inclusive, considerando que incluso ni un defecto, como lo menciona, físico o algún tipo de dolencia psiconeurótica es considerada como una limitante para poder optar a un buen cargo público. Esto es importante que lo mencionemos para que ustedes lo coloquen y lo puedan identificar con un color especial o resaltar con un color especial, considerando que ya llevamos dos principios de conformidad con la ley. Tenemos el principio del derecho a optar un cargo público y el principio de la no discriminación. Esto es importante mencionarlo. Y también recordarles que la clase la estaremos dividiendo como en la clase anterior, la clase número 8, en dos aspectos, en dos partes. Iniciamos con aspectos importantes de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado para completar, ¿verdad?, fundamentos legales importantes de los temas que estuvimos tocando de acuerdo a los contratos administrativos, que fue la clase y de la semana número 8. Pues culminamos con el apartado. Yo les pedí por favor que leyéramos algunos artículos que dejé, que mencioné en la presente clase y posteriormente los estaremos trasladando a la práctica en los procedimientos puramente en cuanto a procesos de licitación y de contrataciones del Estado. Vamos entonces a continuar y podemos mencionar que de conformidad con el artículo número 3 de la ley del servicio civil, tenemos un tercer principio y lo encontramos en el numeral 3 del artículo número 3 de esta ley. Y en este apartado encontramos el principio de fomento a la eficiencia, por favor.
Repito, esto que estoy mencionando no está como tal en cuanto a la ley, es de carácter interpretativo, es de análisis y es de lógica jurídica también, pudiendo hacer esa unificación. Y encontramos acá el principio del fomento a la eficiencia y podemos mencionar lo siguiente. El Sistema Nacional de Servicio Civil debe fomentar la eficiencia de la administración pública y dar garantías a sus servidores para el ejercicio y defensa de sus derechos. Esto es en cuanto al principio de fomento a la eficiencia. Repito, los 3 principios que hemos abordado en la presente clase, de acuerdo a este artículo: el principio del derecho a optar a cargos públicos, el principio de la no discriminación y el tercer principio de fomento a la eficiencia, considerando que el Sistema Nacional del Servicio Civil tiene la obligación, ¿verdad?, de fomentar la eficiencia de la administración pública y, pues, en ese mismo sentido, tener como efectos garantizar a los servidores que dentro del ejercicio de sus funciones y de la defensa de sus derechos, pues, sea aplicado. Y tenemos un cuarto principio. En el artículo número 3, numeral cuarto, tenemos un cuarto principio, que es el principio de selección u oposición. Repito, en el cuarto numeral o numeral cuarto del artículo número 3 de la Ley del Servicio Civil encontramos el principio de selección u oposición. Le damos lectura de la siguiente manera mencionando esto. Los puestos de la administración pública pueden adjudicarse con base en la capacidad, en base a la preparación y honradez de los aspirantes. Por lo tanto, es necesario establecer un procedimiento de oposición para el otorgamiento de los mismos, instituyendo la carrera administrativa. Los puestos que por su naturaleza y fines deban quedar fuera del proceso de oposición deben ser señalados por la ley. Este artículo, este apartado del artículo número 3 de la Ley del Servicio Civil nos permite poder avanzar en escala de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo también a nuestras capacidades y de acuerdo a la preparación y rendimiento académico. Por eso es que es considerado como el principio de selección y principio de oposición. Cabe mencionar entonces, estimados profesionales, que de acuerdo a lo que menciona este apartado, que debe de adjudicarse considerando aspectos en cuanto a la honradez, no me dejarán mentir profesionales en ciencias jurídicas y sociales que me acompañan en este grupo de estudios, que cuando nos sometemos, ¿verdad?, a poder incorporarnos a los colegios a los que pertenecemos, al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se nos hace puntual petición en cuanto a ello, a la correcta aplicación del Código de Ética para quienes ya han tenido la oportunidad como buenos licenciados en ciencias jurídicas de someterse a estos procedimientos tan solemnes. Saben que tenemos que cumplir con eficiencia en cuanto a ello y que se nos hace puntual mención y énfasis en cuanto a poder cumplir a cabalidad con el Código de Ética y poderlo ejecutar, de poderlo dar a conocer y ser transparentes en cuanto al ejercicio de nuestra profesión. Por eso es que, sí, para quienes aún no han tenido la oportunidad, los invito a que estudiemos bien, estudiemos correctamente, estudiemos de acuerdo a las nociones que compartimos con ustedes, que es los temas y los aspectos que serán abordados para que ustedes puedan tener un buen desarrollo de su examen, que ustedes puedan ser muy pronto buenos profesionales en el ejercicio de la profesión como abogados y notarios. Vamos entonces a mencionar el numeral 5 o número 5, inciso 5 del artículo número 3 de la Ley del Servicio Civil, y en este numeral 5 podemos encontrar el principio de igualdad salarial, un principio muy importante. ¿Por qué? Porque atendiendo a la preparación académica que cada uno de ustedes tenga, en ese mismo sentido ustedes tienen el derecho, ¿verdad?, de poder optar a un salario digno, a un salario de acuerdo a las capacidades, experiencia y preparación académica que ustedes opten o que ustedes posean. Vamos entonces a mencionar lo relativo a este inciso número 5 de la siguiente manera. A igual trabajo prestado, en igualdad de condiciones, eficiencia y también antigüedad, corresponderá igual salario. En consecuencia, los cargos de la administración pública deben ordenarse en un plan de clasificación y evaluación que tome en cuenta los deberes, responsabilidades y requisitos de cada puesto, asignándoles
una escala de salario equitativa y uniforme, atendiendo pues correctamente al principio de equidad y de igualdad salarial. Y en el numeral 6 o inciso número 6 del artículo número 3, podemos encontrar, estimados profesionales, estimados amigos, el principio de estabilidad laboral. Por favor, en ese apartado anotamos lo relativo al principio de la estabilidad laboral y le damos lectura de la siguiente manera. Los trabajadores de la administración pública deben estar garantizados contra despidos que no tengan como fundamento una causal legal. También deben estar sujetos a normas adecuadas de disciplina y a recibir justas prestaciones económicas y sociales atendiendo a lo que preceptúa nuestra ley de servicio civil. Con esto culminamos los principios relativos a la ley del servicio civil y nos vamos al artículo número 4, por favor. En el artículo número 4 tenemos lo que concierne al servidor público y tenemos una definición en este apartado. Vamos a darle lectura a la definición. Posteriormente estaremos mencionando algunos artículos más y nos trasladamos al siguiente tema, al siguiente punto que estaremos desarrollando en la presente clase, considerando que los temas que ustedes deben abordar son tan amplios, son tan necesarios que lo logramos dividir, ¿verdad?, en dos, si es necesario en tres, pero sí me gustaría que la última parte del curso la definamos como puramente procesal, si así lo permitiera también el programa, porque sí es importante que ustedes conozcan, puedan ejecutar también los procedimientos en materia administrativa que conlleva el estudio de este curso tan importante y que para mí es un privilegio poder compartir con un buen grupo. Veo que tenemos un grupo muy grande, un grupo muy amplio y sé que compartimos y sé que también podemos unificar criterios en cuanto a la rama del derecho administrativo. Vamos al artículo número 4 de la Ley del Servicio Civil, por favor, y acá podemos encontrar una definición de servidor público y le damos lectura de la siguiente manera. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público a la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, en virtud de contrato o cualquier otro vínculo, ¿verdad?, legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Acá también hace mención, ¿verdad?, de los principios laborales en cuanto a la dependencia continuada, dirección inmediata en relación al patrono y al trabajador. Y podemos mencionar entonces que en el artículo número 5 podemos encontrar las fuentes supletorias, muy importante, en cuanto a las fuentes supletorias, porque nos remite inmediatamente a las leyes comunes, pero principalmente nos remite al Código de Trabajo. Y le vamos a dar lectura mencionando lo relativo al artículo número 5 de la siguiente manera. Los casos no previstos en la ley del servicio civil deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma, las doctrinas. Ven ustedes y puedan compartir conmigo la importancia de darle lectura a la doctrina para que no nos quedemos únicamente con el criterio de la ley, sino que también hagamos uso de la doctrina con observancia obligatoria para los buenos pronunciamientos que logremos emitir en materia administrativa. Y mencionando entonces que de acuerdo a lo que establece el artículo número 5, las doctrinas, las de la administración de personal en el servicio público, la equidad, las leyes comunes y los principios generales del derecho. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia de poder tener el dominio de los principios relativos en cada una de las materias, en cada una de las ramas? Porque los principios, estimados amigos, son de observancia obligatoria. Esos buenos principios atendiendo principalmente al principio de equidad, como lo menciona el artículo número 5, y a las leyes comunes, principalmente al Código de Trabajo. Con esto, estimados amigos, estamos llegando a un espacio muy importante en cuanto a la primera parte de estudio de esta clase, de la clase número 9 del curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo. En el artículo número 8, estimados profesionales, encontramos los órganos y tenemos una dirección suprema que es directamente el presidente, ¿verdad?, de la República como máxima autoridad.
Y posteriormente puedo mencionarles en cuanto a esta misma ley que tenemos en el artículo número 19, nos vamos todos al artículo número 19 y ahí podemos encontrar los derechos, los deberes, perdón, deberes y atribuciones, ¿verdad?, que se le pueden asignar a la Junta Nacional del Servicio Civil. También podemos mencionar que en el artículo número 21 de la Ley de Servicio Civil, tenemos un tercer órgano, ¿verdad?, que podemos encontrarlo en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Y también podemos mencionar, en cuanto al artículo número 29, por favor anotar ahí, artículo número 29, leer artículo número 29 del curso de Derecho Administrativo. Mencionar en cuanto al artículo número 29, tenemos las autoridades nominadoras. Acá tenemos a los sistemas de designación de los servidores públicos, muy importante. Y tenemos como principal autoridad el presidente de la República, tenemos a los ministros de Estado y pues en ese sentido tenemos como tercer autoridad a los funcionarios y servidores públicos que señala no solo nuestra Constitución política, sino que la propia ley. Esto es en cuanto a las autoridades nominadoras. Nos vamos ahora, por favor, al artículo número 31 de la misma ley. Estamos contra el tiempo y tenemos un tema muy importante que abordar. Tenemos en el artículo número 31 la clasificación del servicio público, porque necesito que lo lean. Y nos vamos en cuanto a esa clasificación. Tenemos ciertos servicios exentos, sin oposición y por oposición. En el artículo número 32 tenemos el exento. En el artículo número 33 tenemos sin oposición y en el artículo número 34, repito, artículo número 32 tenemos al exento, en el artículo número 33 tenemos sin oposición y en el artículo número 34 encontramos por oposición. Con esto considero, estimados profesionales, que nos vamos a quedar por ahí, porque a partir del artículo número 45 también le vamos a dar lectura o mencionando, ¿verdad?, corrigiendo, a partir del artículo número 42, repito, artículo número 42 de la Ley del Servicio Civil, vamos a encontrar el procedimiento de ingreso por oposición al servicio civil y lo vamos a tocar más adelante dentro del apartado de la parte procesal que estaremos compartiendo con ustedes para culminar el estudio de la rama del derecho administrativo. En este apartado del procedimiento de ingreso podemos socializar que estaremos compartiendo la solicitud, los plazos, cómo se logra rectificar, cómo se logra apelar a situaciones, ¿verdad?, puramente en cuanto al ingreso por oposición al servicio civil. Con esto, estimados amigos, hemos culminado aspectos importantes de la ley. Voy a regresar un par de imágenes, ¿verdad?, que tenemos en cuanto a la ley del servicio civil, que es el decreto número 17-48 del Congreso de la República de Guatemala. Comparto con ustedes cierta imagen de Prensa Libre que mencionaba en la fecha que se comparte, ¿verdad?, en el año 1968, que en el año 1969 entraría en vigor entonces esta ley tan importante que se denomina Ley del Servicio Civil, que fue considerada con el decreto, asignada por el decreto 17-48 del Congreso de la República y que pues es a la cual a partir de ese mismo momento es una normativa que entró en vigor y que todos los trabajadores de la administración pública están sujetos a regularla. Y también podemos mencionar que en cuanto a aspectos que se han visto por análisis y por estudios que se han hecho a esta ley, en cuanto a algunas desventajas, se han considerado que por más de 50 años no ha tenido alguna reforma como tal y eso lo ha considerado como obsoleta, en cuanto a que han sufrido cambios, ¿verdad?, los procedimientos por renglones, por condiciones, por estándares de calidad, competencias laborales y por incluso, ¿verdad?, por cantidad. Con esto podemos mencionar entonces la naturaleza jurídica de la relación que tiene la administración pública con el servicio civil, mencionando lo siguiente.
La naturaleza jurídica del servicio civil se determina desde dos posiciones doctrinarias. La primera es la teoría que considera que el servicio civil pertenece al derecho privado y la segunda, pues, que considera en ese mismo orden que el servicio civil pertenece al derecho público. Esta es una teoría, son teorías al respecto en cuanto a la naturaleza jurídica del servicio civil. Tenemos también que mencionar que el servicio civil y su régimen buscan el logro, para culminar con este apartado de la relación o de este vínculo, el servicio civil y su régimen buscan el logro de los objetivos del Estado y la realización de prestaciones de servicios públicos requeridos por el Estado y la optimización de los recursos destinados para tal fin. Con esto, estimados profesionales, estimados compañeros, amigos, hemos culminado con la primera parte o la segunda parte de esta clase, atendiendo a la semana número 9, y dejamos entonces ya lo que es lo referente a la Ley del Servicio Civil, decreto número 17-48 del Congreso de la República. Los invito a que leamos los artículos que mencioné, apartados importantes. Gracias por la atención en cuanto a los principios, porque los principios son muy importantes. Cuando ustedes deben emitir los pronunciamientos relativos a la Ley del Servicio Civil, ustedes pueden hacer uso con el derecho con el que les compete, ahora como buenos profesionales, de los principios relativos establecidos en el artículo número 3 de esta ley. Vamos entonces, ahora sí, y nos vamos inmediatamente a lo que tenemos en pantalla, un tema muy importante. Tenemos pues un tiempo prudencial para poder abordar este tema. Tenemos lo relativo a los actos administrativos, ¿verdad? Para que consideremos que este es un tema muy amplio y que tenemos bibliografía para poder darle lectura. Espero que ustedes hayan considerado todo lo que nos recomienda el programa, pero que también ustedes por iniciativa, ustedes consideren leer libros en materia administrativa que nos pueda llevar a poder comprender de una mejor manera todos los temas que abordamos en las clases, en las semanas que corresponden, y que no nos quedemos únicamente con lo que menciona el docente, que no nos quedemos con lo que menciona o lo que se queda dentro del resumen de la clase, que eso es muy importante, y que también consideremos algo, estimados profesionales, que las respuestas que tenemos al final, si bien es cierto, pues hay un sistema previamente establecido para poder sujetarnos, ¿verdad? También ustedes pueden, de acuerdo a su propia teoría, hacer un análisis y poder enriquecer sus conocimientos y sus criterios en cuanto a los temas como corresponde. Vamos entonces a mencionar en cuanto a los actos administrativos, de acuerdo a nuestro programa de estudios, nos recomienda darle lectura a lo que es en cuanto a los libros del derecho administrativo del doctor Hugo Calderón. También podemos mencionar en cuanto a los libros, ¿verdad?, en materia de derecho administrativo, a el doctor Rafael Godínez Bolaños. Son temas, o son libros, son textos, son argumentos muy importantes de estudio de juristas que han hecho en cuanto a la rama del derecho administrativo, y yo los invito a que se emocionen con esta importante rama del derecho, y no solo con esta, sino con todas, que ustedes consideren, ¿verdad?, que deben de leer mucho, leer y leer. Nunca dejamos de ser estudiantes y tenemos que leer constantemente. Vamos entonces ahora sí a conocer lo relativo a los actos administrativos, y en pantalla tengo con ustedes algunos aspectos que estaremos tocando en la presente hora, en la presente clase, atendiendo al tema de los actos administrativos. Estaremos conociendo una definición. Posteriormente podríamos compartir con ustedes algunos ejemplos, características, sus elementos, los vicios. Podemos considerar lo relativo a los actos reglados y los discrecionales, así como hacer esa diferenciación, ¿verdad?, en cuanto a los hechos administrativos, y a considerar cómo es que la ley, la doctrina y también las teorías consideran la inacción administrativa, el silencio administrativo, la ejecución de los actos administrativos, y también poder entrar a conocer todo lo relativo al procedimiento económico coactivo en Guatemala. Son aspectos importantes, considerando, ¿verdad?, que los actos administrativos es un tema muy amplio y que es de que consideremos todo lo relativo en cuanto a esto. Vamos a estudiar, vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a continuar considerando, pues, que sé que muchos de ustedes, pues, a quienes son amantes del fútbol, están con la gran expectativa de este clásico, y pues no está de más decirlo, pues también me gusta un poquito el fútbol. Y vamos a mencionar entonces definición y ejemplos
en cuanto a los actos administrativos, mencionando lo siguiente. Actos administrativos es considerado como una declaración de voluntad de la administración pública. ¿Qué es un acto administrativo? En palabras sencillas, en palabras simples, ustedes pueden mencionar que es una declaración de voluntad de la administración pública y pueden mencionar en ese mismo orden que crea y extingue derechos, modifica el orden jurídico en la materia y produce efectos jurídicos como corresponde. Por ejemplo, tenemos ejemplos en cuanto a los actos administrativos. Podría ser el otorgar una licitación a una empresa privada para la construcción de un puente público. Este es un ejemplo de un acto administrativo y ustedes se pueden dar cuenta cómo es que la misma unificación de leyes en materia administrativa nos puede llevar a tener ejemplos puntuales en cuanto a la ley de contrataciones del Estado, que más adelante estaremos ya conociendo en cuanto a la parte puramente práctica. Vamos entonces a mencionar una siguiente definición en cuanto al acto administrativo, mencionando lo siguiente. Los actos administrativos, siempre unificando aspectos importantes de esta definición que tenemos en pantalla, los actos administrativos son declaraciones de voluntad. Ustedes los pueden ir como identificando. Primero, es una declaración de voluntad emitida unilateralmente y en forma concreta por los órganos centralizados y por entidades administrativas del Estado que producen efectos jurídicos directos e inmediatos entre la administración pública y los sujetos a quienes va dirigido a partir de su publicación. Esta es una definición del doctor Godínez, de acuerdo a la bibliografía que compartí con ustedes hace unos momentos, y podemos mencionar entonces que tenemos una siguiente definición, un poco menos compleja, para que ustedes puedan anotarla si ustedes consideran y tenemos el tiempo oportuno. Se puede mencionar entonces que los actos administrativos es una declaración unilateral, porque es una declaración unilateral, es una declaración concreta o general de voluntad de un órgano administrativo competente que produce efectos jurídicos y produce efectos jurídicos considerados directos, concretos o generales. Esta es una definición del doctor Hugo Calderón, para que ustedes la consideren. He compartido con ustedes dos definiciones de bibliografías que personalmente me gusta leer, que es en cuanto al doctor Godínez y el doctor Calderón. Vamos entonces a considerar algunos ejemplos en cuanto a los actos administrativos, y en pantalla tenemos un primer ejemplo que nos remite inmediatamente a la Ley de Contrataciones del Estado en cuanto a otorgar una licitación a una empresa privada para la construcción de un puente público. Eso es muy importante porque, de acuerdo a los procedimientos, esto sí es viable y más adelante lo pondremos en práctica en la parte procesal. Y tenemos un par de ejemplos más. Tenemos en pantalla que, de acuerdo a los actos administrativos, podría considerarse como un ejemplo una resolución administrativa y como un siguiente ejemplo un acuerdo gubernativo. El primero, la resolución administrativa, podemos mencionar que la resolución administrativa, estimados profesionales, si ustedes son abordados en cuanto a mencione algún ejemplo de un acto administrativo, ustedes pueden con mucha confianza mencionar la resolución administrativa. ¿Y qué es una resolución administrativa? La resolución administrativa consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter obligatorio, carácter general y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio del que se trate. Esto es en cuanto a una resolución administrativa, y tenemos un segundo ejemplo que es un acuerdo gubernativo, y vamos a conocer a qué se refiere esto en cuanto a los actos administrativos. Tenemos un acuerdo gubernativo como un ejemplo, mencionando que un acuerdo gubernativo es una puesta en común entre varias personas o entre varias partes. El adjetivo gubernativo significa que el acuerdo proviene directamente del gobierno. Los acuerdos gubernativos se pueden dictar por un consejo de ministros, lo firma el presidente de la República juntamente con el vicepresidente como binomio presidencial que son, y todos los ministros de Estado, pues con su respectivo gabinete,
con participación de uno o varios ministros de Estado, lo firma el presidente de la República con uno o varios ministros de Estado, siempre en ese mismo orden. Quiere decir entonces que los acuerdos gubernativos se pueden dar en Consejo de Ministros y con participación de uno o varios ministros de Estado. Estos son algunos ejemplos, estimados amigos, para que ustedes consideren que atendiendo a los actos administrativos como una declaración unilateral, concreta o general de voluntad de un órgano administrativo competente y que produce efectos jurídicos, directos, concretos y generales, tenemos algunos ejemplos y como ejemplos podríamos mencionar a una resolución administrativa y a un acuerdo gubernativo. Vamos a avanzar porque el tema es muy importante. Tenemos en pantalla para todos ustedes características y elementos en cuanto a los actos administrativos para que tomemos nota de esto y que, pues, como considerar, al final de las preguntas de estudio tenemos que responder de acuerdo al contenido de la clase. Características y elementos, tenemos como características las siguientes. La presunción de legitimidad, también tenemos la ejecutoriedad, tenemos la irretroactividad, porque recordemos que pues todo tiene plazos, todo tiene un propósito, todo tiene fin y también es bueno considerar que existe una analogía o una percepción en cuanto a algunos aspectos legales que tenemos en cuanto a que caduca la acción y prescribe el derecho. ¿Recuerdan ustedes en Introducción al Derecho, para quienes cursaron muy bien llevamos ese curso que se nos hacía en reiteradas ocasiones, caduca la acción, prescribe el derecho, pues lo podemos acoplar perfectamente en cuanto a la ejecutoriedad y también en cuanto a la irretroactividad de la ley. Y también podemos considerar que de acuerdo a las características de los actos administrativos tenemos que son unilaterales, ¿verdad? Que prevalece la unilateralidad, la revocabilidad, porque pueden ser revocados de conformidad con los recursos que nos recomienda y que nos compete en cuanto a la ley de lo contencioso administrativo y a los diferentes recursos a los que podemos hacer uso atendiendo a los procedimientos administrativos. Y, muy importante, una característica de los actos administrativos, que lo pido, ¿verdad?, que lo coloquen con otro color, porque es muy importante, es la publicidad. Recuerden ustedes que los actos de la administración pública son públicos. Y para darle más soporte a esto, tenemos hoy por hoy una ley de acceso a la información pública a través de la cual, pues, los interesados, ¿verdad?, dentro del contexto del conocer de la administración pública, pueden hacer uso de ella y pueden requerir a la administración pública y solicitar, ¿verdad?, se les emita copia de los actos administrativos siempre y cuando estos no hayan sido considerados como reservados por la naturaleza de los mismos. Y podemos mencionar de conformidad con los elementos de los actos administrativos que tenemos los siguientes. Elementos de fondo, elementos de forma, y estos a su vez se subclasifican en elementos de forma de la declaración y en forma del procedimiento. Estas son características y son elementos muy importantes. Voy a permitirme ampliar un poco más en cuanto a ello, mencionando que las características en cuanto a la presunción de legitimidad y también se puede mencionar que en cuanto a la ejecutoriedad, como una característica de los actos administrativos, tenemos que se subclasifica en ejecutoriedad directa y en ejecutoriedad indirecta, para que ustedes lo anoten en donde corresponde. Y también, atendiendo a las características, tenemos una característica de irretroactividad muy importante, mencionando que los efectos jurídicos de acuerdo a los actos, ¿verdad?, y la publicación o la notificación, una vez estos son notificados, pues ya no tienen efectos retroactivos. Y también podemos mencionar en cuanto a la unilateralidad que menciona la característica de los actos administrativos, mencionando que estos son actos únicos y que pues en ese mismo sentido pues son unilaterales. En cuanto a la revocabilidad que tenemos como característica, podemos mencionar que se puede dar una revocación de oficio y también se puede dar
una revocación a petición de parte, para que ustedes lo consideren. Y en cuanto, ¿verdad?, a ello, esto es muy importante. Y la publicidad, pues como ya bien lo mencioné, sabemos que los actos de la administración pública, de conformidad con la ley, son considerados públicos. Tenemos una ley específica. Sin embargo, cabe mencionar que si los actos han sido considerados en reserva, los actos no pueden ser compartidos y no se podrán aplicar lo que es el principio de publicidad, atendiendo a la naturaleza del contenido de los mismos. Y en cuanto a los elementos, pues tal como lo tenemos en pantalla, tenemos elementos de fondo, elementos de forma, y estos a su vez se pueden subclasificar en forma de la declaración y asimismo en forma del procedimiento. Vamos entonces a dejar un contexto que estas son las características y los elementos de los actos administrativos. Vamos a conocer entonces ahora los vicios, los actos reglados y también los actos considerados como discrecionales dentro de los actos de la administración pública. Por favor, tomar nota de cada uno de los aspectos que estaremos compartiendo con ustedes en este apartado, porque son amplios, son muy importantes y pues que debemos de considerar que son aspectos enfocados en la doctrina, pero que podemos unificarlos perfectamente con la ley. Vicios. ¿Qué son los vicios? Dentro de los actos administrativos, los vicios son las irregularidades que adquiere al existir una violación a la ley anterior y superior, y por lo tanto, como consecuencia, hace perder su valor y la capacidad de producir los efectos jurídicos en los actos de la administración pública. Esto es en cuanto a los vicios, muy importante. Podemos ampliar algo al respecto mencionando lo siguiente. Los vicios es la falta total o parcial de cualquiera de los elementos de forma. Recuerden ustedes que estuvimos viendo características y elementos. Es la falta total o parcial de cualquiera de los elementos de forma o de fondo. Pueden ser calificados como actos viciados, lo que puede ser motivo del control directo, ¿verdad?, en cuanto a hacer uso correcto de los recursos administrativos que posee la ley de lo contencioso administrativo en contra de estos actos. Y también podemos mencionar que se resumen así. En cuanto a ellos, podemos mencionar actos jurídicamente inexistentes porque no se les dio la debida secuencia en cuanto al procedimiento como corresponde. Por eso es que vamos a conocer el procedimiento y el proceso de lo contencioso administrativo para que ustedes sepan plazos. Recuerdo alrededor de la clase número 2 o clase número 3 de la semana número 2 o semana número 3 que compartimos con ustedes, pero de una forma muy general en cuanto a lo relativo, ¿verdad?, directamente a lo que es el procedimiento administrativo. También hicimos mención de lo relativo a los recursos administrativos y en cuanto al proceso, ¿verdad?, de lo contencioso administrativo, pero sí será el punto de partida en cuanto a la parte práctica y parte procesal de la última etapa del estudio de este curso, muy importante, que me gusta mucho y que espero que ustedes estén leyendo mucho y que pues atendiendo a las nuevas implementación que se ha hecho, ¿verdad?, para que compartamos por este medio. Sé que ustedes tienen mucho interés y que ustedes tienen muchos anhelos y tienen muchos proyectos a corto, a mediano y a largo plazo, pero que es importante que leamos y que aprendamos cada día y que le dediquemos el tiempo que corresponde a cada una de las materias que serán sometidas a manera de examen para poder optar a los títulos de abogado y notario. Vamos entonces a mencionar lo relativo en cuanto a los actos reglados de los actos administrativos y los actos considerados como discrecionales. En cuanto a los actos reglados, podemos mencionar que son aquellos en los cuales las normas legales determinan con precisión lo que deben hacer los órganos administrativos. Dada una situación de hecho, corresponde dictar tal acto administrativo con contenidos y efectos. Y en cuanto al acto discrecional, se puede mencionar que cuyo contenido no está absolutamente predeterminado en las normas, como ocurre con los actos
administrativos estrictamente reglados, sino que la habilitación legal con que cuenta la administración para dictarlo le deja un amplio margen de libertad decisoria. Esto es muy importante porque en el primer apartado, en cuanto a los vicios, podemos mencionar que es la falta total o parcial de la observancia obligatoria de las normas legales en materia administrativa. En cuanto a los actos reglados, cabe mencionar que éstas se deben de enfocar directamente a realizarlas, ¿verdad?, con precisión y con prontitud de conformidad con las normas legales que determinen los actos administrativos. Y en cuanto a los actos discrecionales, menciona que el contenido no está directamente predeterminado en cuanto a las normas, como ocurre con los actos administrativos reglados, ¿verdad? Pero que permite esta habilitación, este espacio legal con que cuenta la administración pública de poder dictarlo y de poder decidir con libertad en cuanto a los aspectos legales. Esto es en cuanto a los vicios, los actos reglados, los actos discrecionales, y nos vamos ahora con los hechos administrativos y la inacción administrativa. Acá es aspectos muy importantes que debemos de considerar: el hecho administrativo y la inacción administrativa, porque es muy amplia. Y tenemos en cuanto a los hechos administrativos, para que ustedes puedan considerar esto, de acuerdo a la doctrina, se puede mencionar que el hecho administrativo es toda la actividad material traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de la función administrativa. Voy a repetir para quienes no hayan podido ubicarse en la lectura desde el inicio. Un hecho administrativo es toda la actividad material traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de la función administrativa. Dicha actividad es productora de efectos jurídicos directos o indirectos. Por ejemplo, tenemos en pantalla un dictamen. ¿Qué pasa cuando ustedes, de acuerdo a lo que establece directamente el artículo número 28 de la Constitución? Recuerdan ustedes, en cuanto al artículo número 28 de la Constitución, aquel derecho de petición que nos permite hacer peticiones o solicitudes a la administración pública, y también podemos hacer uso muy correcto del artículo número 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo en cuanto al derecho de petición, y que nos permite hacer una petición, hacer peticiones, ¿verdad?, de conformidad con el procedimiento administrativo, ya sea a petición del particular o sean de oficio. ¿Y qué permite esto? Entonces, en cuanto al hecho administrativo, podemos mencionar que relativamente es todo acontecimiento del cual surge o se producen ciertos efectos. Los hechos se pueden dar con comportamientos materiales, ¿verdad? Tal como lo menciona esta definición, hechos de acuerdo a los comportamientos materiales de la administración pública, por ejemplo, de ello, ¿verdad?, en cuanto a los dictámenes técnicos o jurídicos que se deben de emitir de conformidad a la naturaleza de los procedimientos. Definiéndolos entonces a los hechos administrativos como los acontecimientos de los cuales pueden o no producir ciertos efectos, pero que en el caso de producirse efectos es una voluntad expresa del órgano administrativo y que se logra ubicar e identificar claramente plasmándolo a través de un dictamen, tal como lo mencionaba anteriormente, un dictamen ya sea técnico o un dictamen administrativo. Y en ese mismo orden podemos mencionar a la inacción administrativa, que es muy importante. En cuanto a la inacción administrativa, considerando, ¿verdad?, que esta inacción administrativa es cuando la administración pública no resuelve los expedientes en los que los particulares han realizado alguna gestión, o bien en un expediente iniciado de oficio, ¿verdad?, de conformidad con lo que establece el artículo número 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y en este caso se considera que hay mora
o retardo en resolver y se cae dentro de la figura del silencio administrativo. Eso es muy importante, estimados amigos, para que consideremos que en cuanto a la inacción administrativa, ¿verdad? Se puede mencionar que surge cuando la propia administración pública no resuelve las peticiones que se han hecho o los expedientes administrativos en los que los particulares han realizado alguna gestión o en algún procedimiento que se ha iniciado de oficio. En pocas palabras o en palabras muy sencillas, la inacción administrativa es no actuar de conformidad con la ley. Es no actuar y eso nos permite poder mencionar que esto surge o permite el nacimiento de una figura jurídica denominada silencio administrativo, para que consideremos anotar lo que estaré mencionando a continuación. En cuanto al silencio administrativo, podemos mencionar que es una figura jurídica en la que el órgano administrativo dotado de competencia administrativa no resuelve las peticiones o las impugnaciones de los administrados. Esta es una definición del doctor Calderón, del doctor Hugo Calderón, para que ustedes consideren volver a leer la doctrina que ustedes tienen en casa y la puedan unificar de una forma muy clara, muy correcta con la propia legislación y con lo que compartimos con cada uno de ustedes en cada una de las clases. Podemos mencionar entonces que de conformidad con el procedimiento administrativo, ¿verdad?, que conlleva un conjunto de fases, un conjunto de etapas que sufre un expediente administrativo para resolver una petición de los administradores o de los administrados en este caso. Es una actuación, ¿verdad?, a través de la cual se puede iniciar a petición de parte o que se pueda iniciar de oficio. ¿Y qué nos permite esto? Esto nos permite que la administración pública debe, porque así debe ser, debe resolver en el plazo de conformidad a lo que establece la ley de lo contencioso administrativo en el plazo de 30 días. Vamos a darle lectura, por favor, al artículo número 1 del derecho de petición que tiene la ley de lo contencioso administrativo, mencionando lo siguiente: las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas, no menciona podrán, porque no es potestativo, no es optativo, es obligatorio, porque la ley así lo menciona, lo preceptúa, deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. ¿Qué entonces permite esto? Si unificamos este artículo, como lo mencionaba anteriormente, con el artículo número 28 de nuestra Constitución, no sé si ustedes tengan el alcance, su artículo número 28 de la Constitución, le damos lectura así muy rápido, para que quienes no hayan tenido la oportunidad o quienes no hayan compartido con nosotros la clase en la que mencionamos este importante fundamento legal. Unificar el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo con el artículo número 28 de la Constitución Política, haciendo mención del derecho de petición, a través del cual menciona que los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá de resolverlas de conformidad con la ley. Menciona lo siguiente también en ese mismo orden, que en materia administrativa, para que ustedes lo tomen en cuenta, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días, considerando lo que establece el artículo número 28. Por favor, para que notemos esto y que le demos una lectura nuevamente para que sepamos, ¿verdad?, que nuestras peticiones hechas a la administración pública, ya sea que fueron iniciadas a petición de parte de conformidad con el artículo 1 de la ley de lo contencioso administrativo o que fueran iniciadas de oficio, pues deben ser resueltas en un plazo de 30 días de conformidad con la ley. Y en ese mismo orden, lo que no se haga, lo que no permita, ¿verdad?,
el no actuar de la administración pública en el plazo que establece la ley permite la creación o que dé origen el silencio administrativo, y el silencio administrativo tiene ciertos efectos jurídicos, ¿verdad? Considerando que existen ciertas clases de silencio administrativo. ¿Cuál es el efecto que produce el silencio administrativo? Puede producir depender, ¿verdad?, de la naturaleza de la petición o de la impugnación. El silencio administrativo nos permite impugnar esas peticiones, esas solicitudes que se han hecho a la administración pública, tomando en cuenta los recursos administrativos que nos permite la ley. Podemos mencionar entonces que, atendiendo a los efectos que produce el silencio administrativo, también existen ciertas clases de silencio administrativo, para que ustedes lo anoten, y tenemos dos clasificaciones o una clasificación atendiendo a lo siguiente. Clases de silencio administrativo es una clasificación doctrinaria, mencionando la primera, que es por el momento procedimental en que surja. Repito, por el momento procedimental en que surja, es un silencio administrativo sustantivo y un silencio administrativo adjetivo. Y asimismo, número 2, por los efectos del silencio administrativo se puede considerar, número 1, un efecto negativo y un efecto positivo. Esto es en cuanto a las clases del silencio administrativo, y en ese mismo sentido podemos mencionar que el silencio administrativo público, ¿verdad?, dentro de la administración pública, es una figura que está sujeta a un control legal. Se parte del derecho de petición, ¿verdad?, como bien lo leímos en el artículo número 28 de la Constitución y el artículo número 1 de la ley, y que es de un género, ¿verdad?, en cuanto al derecho de impugnación que permite, de conformidad con la inacción o el no actuar de la administración pública, y que también menciona que se produce, ¿verdad?, este silencio con ciertas condiciones, atendiendo a que la administración pública debe legalmente hacer o resolver algo de conformidad con la ley y de conformidad con la competencia administrativa que tiene. Y asimismo que se encuentre en un plazo fijado en la ley o reglamento y que el mismo transcurra sin que la administración pública se pronuncie o actúe atendiendo al derecho de petición. Y podemos mencionar que algunas especies, en cuanto al silencio administrativo, se ha considerado la mora y el retardo, y estos son muy importantes porque la mora es considerada como que no ha mediado ni petición de particular ni ha impugnado una resolución o acto de la misma. Y el retardo se trata de trámites, ¿verdad?, dentro del procedimiento, por ejemplo, un recurso administrativo de alzada, ¿verdad?, porque es elevado y el subordinado no lo eleva en el plazo que corresponde. Recuerdan ustedes que dentro de la ley de lo contencioso administrativo tenemos ciertos recursos y, por ejemplo, dentro del recurso de revocatoria y el recurso hace mención que la admisión, ¿verdad?, la autoridad que dictó la resolución o el órgano recurrida elevará las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior de la entidad con informe circunstanciado dentro del plazo de 5 días. Esto es a manera de ejemplo en cuanto a los hechos administrativos y a la inacción administrativa. Con esto, estimados profesionales, me parece que hemos llegado al final. Perfectamente hemos abordado los 3 aspectos que me propuse compartir con ustedes en la presente clase. Muchas gracias por su atención. Les agradezco infinitamente que ustedes vayan de la mano conmigo. Sé que aquí pues tenemos a buenos profesionales, licenciados en ciencias jurídicas y sociales incluso, y profesionales en otras áreas, en otras carreras. Sean bienvenidos, sean parte, ¿verdad?, de este gremio tan importante cada uno de ustedes. Y voy a compartir con ustedes una frase que los motive para que nos permita poder continuar con ese sueño que tenemos. Sé que tenemos un sueño, tenemos una inquietud en nuestro corazón en este día, que es poder graduarnos de abogados y notarios. Me imagino que no es el sueño únicamente de ustedes, sino que también de cada uno de los miembros de su familia, de las personas que les tienen cariño, que les tienen mucho amor,
de sus seres queridos, de sus seres, de sus familiares, y podemos mencionar que si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si ustedes no luchan por lo que anhelan, nunca lo van a obtener. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. ¿Qué tenemos que hacer entonces, estimados profesionales, estimados colegas? Estudiar, aprender, leer la doctrina, leer la ley, por favor, leamos mucho y pues atendiendo, ¿verdad?, a un principio muy importante que prevaleció en esta clase, que fue el principio de honradez, ¿verdad?, considerar que como buenos abogados y notarias tenemos que prevalecer en cuanto al principio de ética. Vamos entonces a socializar las preguntas de estudio que dejamos al final de cada una de las actividades para que ustedes puedan responderlas correctamente, y nos vamos en su secuencia. Pregunta número 1, semana número 9, ¿a qué se le conoce como relación funcional entre la administración pública y el servicio civil en Guatemala? ¿Qué son los actos administrativos? ¿Cuáles son las características de los actos administrativos? ¿Cuáles son los elementos de los actos administrativos? ¿A qué se le conoce como actos viciados? ¿Qué son los actos reglados? ¿Qué son los actos discrecionales? ¿Qué son los hechos administrativos? ¿Qué es la inacción administrativa? Muy importante. Y proporcione un ejemplo, por favor, de la inacción administrativa. Con esto, estimados amigos, hemos llegado al final. Para quienes son amantes del fútbol, tenemos un clásico en este día. Personalmente sí me gusta el fútbol y nos vamos a ver el fútbol, pero es importante que culminemos con la presente clase. Les agradezco su atención, les agradezco su tiempo, les agradezco que tomen en cuenta todas las observaciones que dejamos en las diferentes actividades que compartimos y que logremos responder correctamente a las preguntas de estudio, atendiendo al contenido que tenemos en cada una de las semanas que compartimos. Los invito a que nos preparemos muy bien, que seamos buenos estudiantes y que pues que sobre todo pongamos en manos de Dios cada uno de los proyectos que encomendamos, y les deseo un exitoso fin de semana. Muchas gracias, espero poder compartir con ustedes en una nueva clase. Hasta pronto. Un abrazo en la distancia.